Bien, hace un momento estábamos hablando justamente acerca de la corona francesa, ¿no? Y para ser exactos, en tiempo y en espacio en el siglo XVIII. Durante este tiempo, el representante de ello va a ser Luis XIV, de Francia. Y también íbamos informándoles a ustedes acerca de lo curioso, ¿no? De él cómo asume la regencia a la edad de 5 años, y lógico, ¿no? Siendo un pequeñito, no va a poder todavía él asumir la regencia. Por lo tanto, ojo, su mamá, estoy mirando, su mamá va a asumir la regencia. Su mamá va a asumir, y lógico, su mamá necesita de una asesoría. Es aquí donde su mamá le pide, ¿no? Y nombra como primer ministro al cardenal Julio Mazarín. En conclusión, este cardenal empieza a tomar la conducción de la regencia al lado de la mamá de Luis XIV, Ana de Austria. Muy bien, ella se va a mantener en el cargo, tiene a su mano derecha, que es el cardenal Julio Mazarino, en ellos dos van a desempeñar el papel de rey, de monarca, para conducir y tener la dirección de Francia. Lógico, los años van a pasar muy rápido. Claro, hicieron una excelente labor, pero los años van a pasar muy rápido. Y va a haber una situación en la cual él va a crecer con ella. Y él, Luis XIV, va a crecer con esa regencia en la cual va a asumir su mamá y va a palpar todo lo que está pasando en su entorno, en su país como tal, Francia. Por lo tanto, él, al mirar, al observar, va a llegar a su mayoría de edad. Hace un ratito les habíamos contado de que él asume la regencia a la edad de ¿cuántos años? Eh, Payano, ¿a la edad de cuántos años? Berrocal, levantate la mano, campeón, dime. A los 5 años Claro, él asume la regencia a los 5 años y después y después a los 22 años. 22 años. Correcto, es correcto, es correcto, es correcto, correcto. 22 años, asume la regencia a la edad de 22 años después, ya cuando él tiene una mayoría de edad. Cuando él ya tiene la mayoría de edad, qué importante es, ¿ves? Ya es una persona, miren, y a los 22 años, en el Perú a los cuántos años es la mayoría de edad, 18 años. Él a los 22 años asume la regencia de la corona y prácticamente, recuerden ustedes que creció palpando, viendo y experimentando todas las cosas que pasaban en su entorno. Es por eso que eh, va a analizar muchísimo todo lo que va a pasar en este periodo. Pero para este tiempo de 1618, ¿qué experimenta el cardenal Mazarino? Mazarino va a experimentar dos hechos muy importantes hasta antes de la regencia de Luis XIV, ¿no? Uno de ellos va a ser la Guerra de los 30 años, guerra importantísima que va a condicionar la situación de España y que lo va a conllevar también pues a, a Francia a una serie de conflictos con los españoles. Y esto va a definir pues tanto la ubicación de Francia y la ubicación de España. En este caso, la primera guerra, la guerra de los 30 años, la cual van a lidiar hasta antes que él asuma la regencia, tema del año pasado también que lo hemos llevado, y esto termina con el fin de la paz de Westfalia, que va a ser el primer tratado continental entre ellos, no entre ambos. Entonces vamos a ver una figura bien clara ahí que se está presentando hasta antes que Luis XIV asuma la regencia como tal. En el caso de la guerra con España, después de la guerra de los 30 años prácticamente, viene la guerra con España. Felipe prácticamente, Felipe IV, el rey de España, tuvo que consolidar negociaciones de paz, en este caso con los franceses. Y estas negociaciones de paz, para no continuar esta guerra con España, ¿no? Se va a poner fin con el Tratado de los Pirineos, donde van a tener que aceptar una situación muy importante más adelante. Ojo, más adelante que va a condicionar la situación de Francia, porque este matrimonio, para que toda esta situación llegue a una solución entre
Francia y España, que tienen una guerra que viene prácticamente con orígenes de los años 1600, prácticamente 18 hasta 1653, por así decirlo, que también están involucrados, pues la guerra de los 30 años, y esta guerra se va a consolidar con un matrimonio que en una de las primeras clases les comenté. Va a haber, perdón, matrimonios religiosos como también matrimonios, no por así decirlo, con conveniencia, más que nada para consolidar territorios. Por lo tanto, en este caso, el matrimonio de Luis XIV, ojo, con la princesa María Teresa de Austria. Ojo, aporte importantísimo, pero que más adelante va a condicionar una situación y que va a conllevar a una situación después a Francia a ser testigo de la primera, en este caso, Revolución Francesa. Entonces vamos teniendo un punto importante que se está presentando en el marco del desarrollo de las monarquías absolutistas. Primero tenemos a Luis XIV, que está pasando por una serie de situaciones, siendo testigo de dos importantes guerras. La guerra de los 30 años, la guerra con España, la cual define prácticamente su comportamiento y de todo su esposa, que prácticamente va a estar con él, ¿no? Para consolidar la paz. Pero más que nada, ¿qué pasa en este tiempo? Recuerden ustedes que la península de hispánica o la península ibérica, la península española, está siendo acechada por los turcos. Y los turcos van a ser, pues, el turco otomano, el imperio turco otomano, van a querer expandir este territorio. Ya desde años anteriores, los árabes también habían tenido gran dominio de este espacio. Entonces, una manera de contener la expansión de los turcos va a ser también el asociarse con otras coronas. Y ahí es ahí donde al asociarse van a haber los matrimonios, ¿no? Como matrimonio religioso, por asociación, por defender su territorio, por defender su espacio. Entonces tenemos a Luis XIV, queridos estudiantes, a la edad de 22 años él asume la regencia. Ya está prácticamente comprometido, ya tiene a su esposa. Y al asumir la regencia y al él pasar dos guerras y una situación difícil que le tocó vivir a su madre con el primer ministro Julio Mazarino, él va a aplicar reformas. ¿Y qué entendemos por reformas? ¿Qué entendemos por reformas, Rodrigo? ¿Quiere un cambio? Cambios. ¿Qué más me podrían decir por ahí? Silvana Quispe Molina, Carmen Sánchez, Rodrigo Daniel Piñán. ¿Qué más me pueden decir? Cuando hablamos de reformas, transformaciones también podrá ser. ¿Usted qué dice? Dayana Medrano, Carlos Raúl Sarabia, Salazar, Matías Fabricio, Fátima Domínguez. ¿Qué dicen? Paolo Barnechea. ¿Usted qué dice? José Miguel, Kevin Sánchez, Luciana Cuba, Miguel José. ¿Ya concuerda con lo que nos acaba de decir nuestro compañero que van a hacer cambios, transformaciones? ¿Sí? Cierto, ¿verdad? Va a pasar eso, cambios y transformaciones que va él a aplicar a su, ojo, que va a aplicar a su estado, a su reinado, a su monarquía. Muy bien, ¿qué reformas? Cuando muchos oímos hablar de reformas y de cambios, pues va a traer consigo, ¿no? Y él, al asumir la dirección personalmente del gobierno, empieza a hacer todo esto. Él va a ser uno de los máximos exponentes absolutistas. Eso quiere decir que sus reformas estuvieron bien centradas, bien radicales. Y ojo que él también va a aplicar el despotismo de la edad moderna. Ojo, el despotismo que también explicamos en la clase pasada. Entonces estamos viendo una situación pues bien marcadita con este rey Luis XIV. Luis XIV, debido a sus esfuerzos como primer ministro, en este caso, cuando estuvo a cargo, va a escoger a Juan Bautista de Colbert y él va a apoyar muchísimo a Luis XIV. Y se realizaron diferentes obras, ¿no? Muy aparte arquitectónicas, muy aparte de haber consolidado la guerra con España, muy aparte de ello, él va a empezar, primero empecemos por los impuestos. Él va a hacer una reforma en cuanto al cobro de aduanas, de impuestos netamente ligados al comercio. En la parte cultural, él va pues cimentar las bases
de lo que es toda una reforma política, cambios, muy aparte de traer victorias, muy aparte de poner pues esta ley, ¿no? Estas normas de impuestos en la aduana, va a ser toda una reforma de industria. Las cosas se van a ir poco a poco industrializando en Francia y es el punto de partida a estas reformas que va haciendo Luis XIV. Entonces, profesor, se cumple lo que decimos cuando hablamos que se está viviendo un tiempo de modernidad en Francia. Sí, se está viviendo un tiempo de modernidad porque está haciendo reformas, está industrializando el país, está ganando guerras, está fijando alianzas, se está consolidando Francia como tal con España, ¿no? A través de un matrimonio con Austria también para definir la guerra, ¿no? Están planeando todo eso, está poniendo puntos claros en todo lo que es el comercio y la aduana, ¿no? En todo este tema está abarcando Luis XIV. Por lo tanto, su tiempo de él va a ser muy importante. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Por qué Francia va a afrontar una de las más grandes y significativas revoluciones de la historia? Recuerden ustedes que va a pasar la Revolución Francesa. Va a suceder la Revolución Francesa. No surge, pues, o no se presenta cuando está, en este caso, Luis XIV está pasando por esta situación, sino más que nada porque va a pasar un despilfarro de la corte del palacio. Entonces, esta monarquía absolutista de Francia va a llegar a su fin, perdónenme un ratito, disculpas, tuve un pequeño percance ahí. Entonces, este tiempo de la decadencia de Francia y de lo que las reformas que hizo Luis XIV, muy importante, monarca absolutista, que llevó a su máximo esplendor en este tiempo, se podría decir, a su monarquía, catalogándose e impulsándose así como uno de los claros exponentes de las monarquías absolutistas para este tiempo, ¿no? Va a llegar a un punto donde los que lo van a seguir, ¿no? A su muerte, en este caso, a su muerte de Luis XIV, van a tomar decisiones que van a condicionar lo que él en su debido momento logró obtener en cuanto a la monarquía francesa. Uno, van a despilfarrar el dinero a su muerte, despilfarrar el dinero a la muerte de Luis XIV, ¿no? ¿Qué van a hacer? La corte de Versalles va a entrar en diferentes guerras civiles, ¿no? Guerras civiles quiere decir guerras internas con los pobladores. Francia va a pasar una crisis de hambre, ¿no? Va a haber una crisis de hambre. El rey es el único que va a tener ciertos privilegios y sus alrededores. Al pasar una crisis, ¿qué van a hacer los reyes que van a seguir a la muerte de Luis XIV? Van a querer aplicar impuestos desiguales para todos y ellos van a querer monopolizar las riquezas y centrarlas en él, y va a haber solamente cierta clase privilegiada. Es aquí donde la mayoría o los otros estamentos de la población se van a levantar en armas. Profesor, nosotros vamos a ver la Revolución Francesa. Sí. ¿De quién? ¿De Francia? ¿Hoy? No, más adelante. Tranquilitos, tranquilos. Más adelante vamos a ver la Revolución Francesa. ¿Cómo se levantan? Prácticamente Luis XIV deja cimentado una gran nación. Claro, una monarquía absolutista, un régimen un poco duro. Pero ¿qué pasa con esta monarquía? Va a llegar a su fin con todo lo que hace un ratito acabamos de mencionar. A eso se va a sumar que muchos franceses van a emigrar, se van a retirar. Y esto prácticamente va a condicionar. Si la industria se estaba tomando vuelo en Francia, va a llegar a un punto de decaimiento y las cosas van a condicionar. Una clase social se va a levantar, los burgueses, no los nobles. Recuerden ustedes que los nobles ya están posicionados, ¿no? Y eso se da una característica en las monarquías absolutistas de las cuales vamos a hablar. Vamos a continuar hablando de ello también. Pero los burgueses, los cuales tienen ciertos, entre comillas, privilegios, pero tienen que pagar impuestos. Ellos se van a unir al pueblo, se van a levantar en armas y van a hacer la Revolución Francesa. Situación bien condicionada, situación muy interesante que vamos a ver más adelante.
¿cierto? Muy bien. Así se presenta la decadencia de Francia en este tiempo y de esta monarquía absolutista que vamos a ver. Claro, en el transcurso de ello va a haber otros reyes después de Luis XIV que ya en su debido momento vamos a ir conociendo porque son los protagonistas de la Revolución Francesa. Hablemos de otra corona, señores, queridos alumnos, la corona española. Y acá vamos a conocer dos reyes muy importantes, ¿no? Los reyes católicos fueron Fernando, ¿no? E Isabel, los reyes católicos. Recuerden que este matrimonio va a ser muy importante porque unen dos casas, la casa de Castilla, ¿no? Y el reino de Castilla y el reino de Aragón. La unión de ellos para contrarrestar el avance de prácticamente de los turcos, va a consolidar lo que hoy en día se conoce como España, y olé, como España. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, señores, este matrimonio va a estar muy bien planeado. Va a ser una obra de la unificación prácticamente de lo que hoy en día se conoce como España. Este estado va a llegar, pues, gracias a ser uno de los más importantes estados con los monarcas Carlos V, recuerden ustedes, y Felipe II. ¿No? Prácticamente en los estados más las coronas más poderosas de la orbe, de lo que estamos hablando, ¿no? Y va a ser una de las primeras naciones en el mundo, en este caso, ojo, por eso se le atribuye eso a España, ¿no? Los monarcas Carlos V y Felipe II van a ser los más poderosos de la orbe y van a consolidar la primera nación del mundo. Este matrimonio que va a consolidar estas dos reinos, Aragón y Castilla, van a querer contrarrestar ¿qué cosa? El avance turco, el imperio otomano turco va a querer posicionarse en este espacio de la península ibérica. Y lo va a ir logrando poco a poco, señores. Marruecos va a estar condicionada a una serie de invasiones turcos, al frente de la península de España también, y son los turcos los que prácticamente están queriendo ir avanzando hacia, pues, ir poblando toda Europa occidental, ¿no? Pero estos reinos, los cuales al casarse, al tener este matrimonio, van a consolidar fuerzas, van a aliar fuerzas y contrarrestan ese avance. Decíamos que va a haber dos reyes muy importantes. El primero, Carlos V. En el año 1516, él va a ser heredero de la corona española. Y prácticamente, ¿de qué más? Del territorio de quién? De nuestro hermoso continente americano. Él hereda este continente, imagínense. ¿Ah? ¿Cómo la ven? En el año 1516, hereda, ¿no? El continente americano. Profesor, pero ¿cómo va a heredar? Claro, más adelante va asumiendo y este territorio pasa a ser los títulos después de Carlos I y en 1519 heredó también de los territorios de Austria. ¿Por qué? Un matrimonio también, señores, un matrimonio. Vamos a ver cómo se presenta la cosa. Este mismo año, el emperador de Alemania lo nombra también con el nombre de Carlos V, ¿no? En este caso. Ojo, pero lo nombra como emperador también, ¿no? Ojo, emperador de Alemania con el nombre de Carlos V. Después vamos a tener otro muy importante de la corona española, que va a ser Felipe II. Con él, la monarquía española no prácticamente cimenta las bases de Habsburgo, alcanzando su mayor apogeo en la historia. Vamos viendo los lazos que se van formando, ¿no? 1527 a 1598. Profesor, estamos viendo fechas que dan como antesala antes del siglo XVIII prácticamente. Estamos en el marco del siglo XVIII y viendo cómo se están presentando las monarquías poco a poco, lo que se conoce en la Edad Moderna. Estamos viendo prácticamente los orígenes de esta Edad Moderna, ¿no? Y viendo cómo las monarquías se están consolidando, ¿no? Lo más importante y trascendental, pues, que va a realizar Felipe II, va a ser una de las guerras contra Isabel I de Inglaterra, ¿no? Él prácticamente va a lidiar esa guerra, ¿no? En este caso, con Isabel I y
y va a estar bien confrontado, ¿no? No solamente en la parte religiosa, en la parte católica, sino también en otros aspectos, ¿no? A consecuencia de esta contienda, ¿no? Va a conllevar la derrota de España, su fin, y él va a ser testigo, ¿no? Pero ¿por qué se le cataloga como uno de los más importantes? Porque conlleva a la corona española a expandir territorios, ¿no? En Europa, y sobre todo, pues, ir viendo cómo Felipe II entra en una trama muy parecida a una situación de pelea, porque él pide ayuda a la prima de Isabel. Isabel prácticamente los condena porque estaban conspirando contra la corona inglesa, y toda una situación. Entonces ya estamos viendo de que se está presentando un cuadro en el cual se están enfrentando las coronas, tanto la corona francesa con la corona española, con la corona inglesa, con la corona española, ¿no? Y que prácticamente el resultado va a traer la consolidación o la búsqueda de la hegemonía de cada una de estas coronas, ¿no? Ahora vamos a ver la otra corona, la tercera corona que nos falta, la corona de Inglaterra, la corona inglesa. Y eso se lo debemos atribuir a una de las más y máximas, así como Luis XIV y Carlos V, ¿no? Que son los reyes bien resaltantes en esta parte de la historia, ¿eh? Déjenme decirles. Son los reyes bien resaltantes e importantes de la historia. Son los reyes más importantes y más resaltantes de la historia, que verdaderamente traen consigo, ¿no? Aportes importantes. Vamos a hacer una pausa porque quiero justo preguntar algo. Acabo de notar algo y que sí me reanudamos en lo que nos queda de tiempo. Muy bien, muchachos. Bien, vamos a hablar de la última corona, que es la corona de Inglaterra, y esto viene gracias a Isabel de Inglaterra, esta reina importantísima, hija de Enrique VIII, ¿se acuerdan? Y Ana Bolena, ¿no? ¿Se acuerdan? El rey Enrique VIII nunca llegó a tener hijos hombres, y recae la regencia de Inglaterra en ella, en la que menos ellos iban a pensar. Y ella va a suceder a su hermana, porque su hermana sí asume la regencia como tal, porque por descendencia, por su padre Enrique VIII, que también era el padre de Isabel, pero que la hermana no tenía pues la tenacidad con que tenía Isabel para asumir esta regencia. Ella va prácticamente a suceder, a continuar a su hermana, ¿no? Y ella va a poseer pues una inteligencia, va a conocer mucho de cultura y va a ser prácticamente catalogada como muy distinguida. Y ese carácter caprichoso y violento, con tenacidad, la va a caracterizar y va a caracterizar más adelante su corona. Y usted mira, las chicas dirán, wow, qué mujer, no, tranquila, un aplauso para la reina Isabel. No, chicos, ¿qué pasa, chicos? Y grande lo que hace Isabel en la corona inglesa, porque prácticamente va a consolidar una de las primeras y grandes potencias mundiales a Inglaterra, ¿no? Si Luis XIV se le conoce como la concentración del absolutismo y de las espectaculares reformas que hizo y que dejó a Francia bien posicionada, ¿no? En este tiempo de edad moderna, ¿no? Isabel va a ser lo mismo, pero va a ser mucho más, ¿no? Y va a dar un tiempo conocido como la era isabelina, ¿no? Y sus principales obras fueron establecer el anglicanismo como religión. Recuerden que su padre era de los protestantes anglicanos, el que se inventó, ella lo consolida. Muy bien, va a destituir la armada invencible. ¿A quién va a condicionar? A España. Recuerdan ustedes que ella se va a enfrentar a Fernando II y lo va a condicionar. Le gana España a una de las primeras monarquías en expandir y consolidar su poderío como tal. ¿Quién le pone punto final a España? Inglaterra. Ella va a fomentar la marina y la industria y la expansión colonial. La primera en colonizar territorios, imagínense. Ella va a fundar Virginia en América del Norte. Quiere decir que ya tiene colonias cimentadas en esta parte del territorio de Norteamérica. Más adelante vendrá la India, la trama de lo que estamos desarrollando el día de hoy.
Entonces resaltamos la figura, pues, en Francia, de Luis XIV, ¿no? Como el más importante en el marco del inicio del siglo XVIII, lo que se presenta para esta edad moderna. También dejamos a los dos muy importantes de la corona española, Fernando de Aragón, en este caso, eh, Isabel de Castilla, ¿no? Estas dos coronas, cómo se van solidificando. Después Carlos V, Felipe II, si no me equivoco, Felipe Fernando, chicos, ahí, vamos acá, hacer la corrección rapidito, Felipe II, muy bien, profesor, Felipe II, para España, ¿no? Consolidando la base de estas monarquías absolutistas, y una de lo que les va a seguir también muy significativo y trascendental, la corona inglesa, con Isabel de Castilla. Bueno, chicos, hemos llegado a esta parte final. Espero que les haya agradado la clase, ¿verdad que sí? ¿No? Y dejamos de compartir. Ronda de preguntas. Profesor, está un poquito complicado preguntar cómo se presentan estos monarcas en el desarrollo de la historia universal. Pero ¿qué tenemos que tener conocimiento acá? Francia, Luis XIV. España, los Reyes Católicos. Vamos, vamos, ayúdenme, tienen que participar. Activen su micro. Era Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. Después, ¿quién sigue? Carlos V y Felipe II. ¿Cierto? Cerramos. En la parte inglesa, ayúdame, Elizabeth. Isabel. Isabel, muy bien. Elizabeth, muy bien. Silvana, muy bien. Son los nombres que ustedes tienen que acordarse, porque de aquí más adelante se va a desarrollar una serie de acontecimientos, guerras y monarquías también, que se van a consolidar. Y cuando yo les diga se enfrentó al rey tal, ¿de dónde era ese rey? Y usted tiene que saber. ¿Está bien? Muy bien, queridos estudiantes, queridos alumnos, hemos llegado a la parte final de nuestra clase el día de hoy, ¿no? Ya cerramos. Cuídense mucho, ya estaremos subiendo los videos a la brevedad posible y también la tarea no correspondiente al tema de hoy. ¿Sí? Camila, no te preocupes, la tarea es para reforzar, ¿no? Lo aprendido el día de hoy. Va a haber una preguntita siempre para ponerle el sabor a la tarea que van a tener que investigar. Pero ni está sobrado para que lo hagan. Queridos alumnos, cuídense mucho, por favor, y cuando vean que papá y mamá salga o se olvide la mascarilla y el protector facial, usted está para hacerle recordar, por favor, ¿sí? Cuídense mucho, por favor, ¿sí? Una hermosa mañana, cuídense, saludos en casa y muchas bendiciones, ¿sí? No se preocupen. Nos vemos.